Creyó que Ana le seguiría, le llamaría, lloraría, pero pronto se sintió abandonado. Llegó al portal, se detuvo, escuchó nada. No le llamaban. Desde la calle miró a los balcones. Ninguno se abría. No le seguían ni con los ojos. Aquella mujer se quedaba así. Todo la verdad. La engañaba. Era una mujer. ¿Pero cuál? ¿La suya? ¿La de su alma? Sí, sí, de su alma. Para eso la había querido. Pero las mujeres no entendían esto. La más pura quería otra cosa, y pasaban por su memoria mil horrores. La carnaza amontonada de muchos años de confesionario, la conciencia le recordó a Teresina pálida y sonriente, que decía dentro del cerebro, ¿y tú? Él era hombre, se contestaba, y apretaba el paso. Yo la quería para mi alma, y su cuerpo también quería, decía la Teresina del cerebro, el cuerpo también, acuérdate, sí, sí, pero esperaría hasta morir antes que perderla, porque la quería entera, es mi mujer, la mujer de mis entrañas, y quedaba allá atrás, ya lejos, perdida para siempre. Ana, inmóvil, había visto salir al magistral sin valor para detenerla, sin fuerzas para llamarla. Una idea con todas sus palabras había sonado dentro de ella, cerca de los oídos. Aquel señor canónigo estaba enamorado de ella, sí, enamorado como un hombre, no con el amor místico, ideal, seráfico que ella se había figurado. Tenía celos, moría de celos. El magistral no era el hermano mayor del alma, era un hombre que debajo de la sotana ocultaba pasiones, amor, celos, ira. La amaba un canónigo. Ana se estremeció como al contacto de un cuerpo viscoso y frío. Aquel sarcasmo de amor la hizo sonreír a ella misma con amargura que llegó hasta la boca desde las entrañas. Su padre, don Carlos el libre pensador, se le apareció de repente, en mangas de camisa, disputando junto a una mesa, allá en Loreto, con un cura y varios amigotes ateos o progresistas. Recordaba a Ana como se acabara de oír las frases de su padre y de aquellos señores. El clero corrompía las conciencias, el clérigo era como los demás, el celibato eclesiástico en una careta. Todo esto que había oído sin entenderlo volvía a su memoria con sentido claro, preciso y con otras tantas lecciones de la experiencia. Querían corromperla, aquella casa, aquel silencio, aquella doña Petronila. Ana se sintió asco, vergüenza y corrió a buscar la puerta. Salió sin despedirse, llegó a su casa. Don Víctor atronaba el mundo a martillazos, construía un puente modelo que pensaba presentar en la exposición de San Mateo. Ya no forraba el martillo con bayeta, no, el hierro chocaba contra el hierro, el estrépito era horrísono. Allí era él el amo. Prueba de ello que su mujer había ido al baile, se había acabado el Paraguay. No más misticismo, una prudente actividad industrial y artes, mucha comedia, mucha casa y mucho martillazo. ¡Zas! ¡Pum! ¡Pum! ¡Viva la vida! Así pensaba don Víctor, ceñida el cuerpo en la bata escocesa y clava que te clavarás en su nuevo taller en un cuartucho del piso bajo, con puerta al patio. El sol llegaba a los pies de Quintanar arrancando chispas de los abalorios y cinta dorada de las babuchas semiturcas. El carpintero silbaba, el tordo, el mejor tordo de la provincia que Quintanar llevaba de habitación en habitación, silbaba también. Colgada de un alambre su jaula, Ana contempló en silencio a su marido. Era su padre, le quería como su padre, hasta se parecía un poco a don Carlos. Aquel sol de febrero, promesa de primavera, aquel ambiente fresco que convidaba a la actividad, al movimiento, aquellos martillazos, aquellos silbidos, aquellas nubecillas ligeras que cruzaban el cuadrado azul que servía de marco al alero del tejado. Todo aquello edificaba, aquella era su casa, allí era la reina, aquella paz era suya. Al dejar el martillo para tomar la sierra, don Víctor vio a su mujer. Se sonrieron en silencio. El sol rejuvenecía a Quintanar. Además era un gran carpintero. Sus inventos podían ser más o menos fantásticos. Su mecánica idealista. Pero hacía de una tabla lo que quería. Y qué limpieza. Ana alabó el arte de su marido. Y se animó, se puso colorado de satisfacción y le permitió un costurero para la semana siguiente. Todo, obra de mis manos. La regenta olvidó un momento el desencanto de aquella mañana,
Cuando volvió a su memoria se encontró con que no era don Fermín un malvado, sino un desgraciado, pero de todas suertes le parecía absurdo enamorarse siendo canónigo. En todas las combinaciones del amor romántico había dado la imaginación de Ana muchas veces, menos en aquella. Se concebía el amor sacrílego de un sacerdote de ópera, pero el de un prebendado con el sacuello morado, además, la honradez protestaba también con su repugnancia instintiva, pero de paz era digno de compasión. Doña Petronila era la que no tenía perdón. Si alguna vez volvía ella a hablar con el magistral, como era probable, porque al fin debía mediar explicaciones. No sería ciertamente en casa de aquella vieja. ¿Qué se había propuesto aquella señora? ¿Qué estaría pensando de ella? De Ana. Cuando volvió de la calle don Víctor, muy contento, cantando trozos de zarzuela, propuso a su mujer de repente acceder a la súplica de la marquesa que los había convidado a tomar café después de almorzar para ir juntos a paseo, a ver las máscaras. Quintanar, por Dios, basta de broma, basta de carnaval, no quiero más fiestas, estoy cansada. Ayer me hizo daño el baile, no quiero más, no quiero más, no te obedecí ayer, basta por Dios, basta. Bueno, hija, bueno, no insisto. Y cayó don Víctor perdiendo parte de su alegría. No se atrevió a hacer uso de aquella energía que Dios le había dado. No había para qué estirar demasiado la cuerda. Pero él, por supuesto, fue a tomar café y a paseo. Ana se quedó sola. Desde el balcón abierto de su tocador se oía la música lejana del paseo grande donde se celebraba el carnaval. Aquella música confusa que parecía ráfagas intermitentes le llenó el alma de tristeza. Pensó en Mesía, el tentador, y pensó en el magistral, enamorado, celoso, indefenso. Ahora la compasión era infinita. Al fin había sido quien había abierto su alma a la luz de la religión, de la virtud. Ana pensó en la fe quebrantada, agrietada, como si la hubiese sacudido un terremoto. El magistral y la fe iban demasiado unidos en su espíritu para la solidez de aquel edificio. Ya estaban lejos los días del misticismo. Había amado más que creído. Don Fermín había procurado asegurar en ella el temor de Dios y de la Iglesia, la espiritualidad vaga y soñadora. Pero de los dogmas había hablado poco. Ana estaba sintiendo que la fantasía había tenido en su piedad más influencia de la que conviniera para la solidez de aquel edificio. Ya estaba lejos los días del misticismo supuesto, de la contemplación. Entonces estaba enferma. La lectura de Santa Teresa, la debilidad, la tristeza le habían encendido el alma con visiones de pura idealidad, pero con la salud había vencido la piedad activa y reflexiva. El magistral había eclipsado a la santa. Se había hablado más de aquella dulce hermandad en la virtud que de Dios mismo. Ahora comprendía muchas cosas. Don Fermín la quería para sí. Todo aquello era una preparación. ¿Para qué? Mesía era más noble, luchaba sin visera, mostrando el pecho, anunciando el golpe. No había abusado de su amistad con Víctor, no había insistido, pero los dos la amaban. La tristeza de Ana encontraba en este pensamiento un consuelo dulce, sino intenso. Ella no podía ser de ninguno, del magistral no podía ni quería, le debía eterna gratitud. Pero otra cosa sería un absurdo repugnante, daba asco. Bueno estaría empezar a querer en el mundo cerca de los 30 años y aún clérigo. La vergüenza y algo de cólera encendían el rostro de Ana, pero ese hombre esperaría que yo, en mi vida, como aquella tarde, pasó muchos días la regenta, las mismas ideas cruzaban, combinadas de mil maneras por su cerebro excitado. Cuando sentía la presencia de Mesía en el deseo, huía de ella, avergonzada también de que no fuera un remordimiento punzante el recuerdo del baile, sobre todo del contacto de don Álvaro, pero no lo era, no. Veíalo como en un sueño, no se creía responsable, claramente responsable de lo que había sucedido aquella noche. La habían emborrachado con palabras, con luz, con vanidad, con ruido, con champaña, pero ahora sería una miserable si consentía a don Álvaro insistir en sus provocaciones. No quería venderse al sofisma de la tentación que le sonaba en los oídos. Al fin, don Álvaro no es canónigo. Si huyes de él, te expones a caer en brazos del otro. Mentira, gritaba la honradez, ni del uno ni del otro seré. A don Fermín le quiero con el alma, a pesar de su amor, que acaso él no puede vencer como yo no puedo vencer la influencia de Mesía sobre mi sentido, pero de no amar al magistral de modo culpable estoy bien segura, sí, bien segura. Debo huir del magistral, sí,
pero más de don Álvaro, su pasión es ilegítima también, aunque no repugnante y sacrílega como la del otro. Huiré de los dos, no había más refugio que el hogar. Don Víctor, con su frígilis y todos los cacharros del Museo de Manías de don Víctor, con el Teatro Español a cuestas. Pero la casa tenía también su poesía. Ana se esforzó en encontrársela. Si tuviera hijos, le darían tanto que hacer. ¡Qué delicia! Pero no lo sabía. No era cosa de adoptar un hospiciano de todas suertes. Ana comenzó a trabajar en casa con afán, a cuidar a don Víctor con esmero. A los 8 días comprendió que aquello era una hipocresía mayor que todas. Las labores de su casa estaban hechas en poco tiempo. ¿Por qué fingirse a sí misma satisfecha con una actividad insuficiente, insignificante, que no distraía el pensamiento ni media hora? Don Víctor agradecía en el alma aquella solicitud doméstica, pero en lo que tocaba a él hubiera preferido que las cosas siguiesen como hasta allí. Nadie le cosía un botón a su gusto más que él mismo. Limpiarle el despacho era martirizarle a él. A don Víctor la cama era inútil hacérsela con esmero, porque de todas maneras había de descomponerla a él, sacudir las almohadas y poner el embozo a su gusto. Cuando Ana volvió a dejar los quehaceres domésticos en la antigua marcha, don Víctor se lo agradeció en el alma también y respiró a sus anchas. Aquellas injerencias de su querida esposa eran dignas de eterno agradecimiento, pero molestas para el más. Más sabe el loco en su casa. Don Álvaro no se apresuraba, estaba seguro esta vez, pero no quería brusquear, según pensaba él en francés. Un ataque, la teoría del cuarto de hora, era una teoría incompleta. Algo había de eso, pero en ciertos casos los cuartos de hora de una mujer son los encuentra un buen relojero. Pensaba dejar que pasara la cuaresma. Al fin se trataba de una beata que ayunaría y comería de vigilia. Mal negocio. La Pascua Florida ofrecía la mejor ocasión. El mundo, después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, parece más alegre, más lícitos sus placeres. La primavera, ya adelantada, ayuda. Las fiestas, aquel día que don Víctor llevase a su mujer, serían aguijones del deseo. Ah, sí, en la Pascua nos veríamos. Además, quería él prepararse para la campaña. Estaba debilucho. Aquel verano en Palomares había hecho una especie de bancarrota de salud. La señora ministra había amado mucho. Estas exageraciones de las mujeres vencidas siempre estaban en razón directa del cuadrado de las distancias, es decir, que cuanto más lejos estaba una mujer del vicio, más exagerada cuando llegaba a caer. La regenta, si caía, iba a ser exageradísima, y se preparaba mesía, leyó libros de higiene, hizo gimnasia de salón, paseó mucho a caballo y se negó a acompañar a Paco Vegallana en sus aventurillas fáciles y pagaderas a la vista. El diablo harto de carne, le decía Paco, y don Álvaro sonreía y se acostaba temprano, madrugaba, el paseo grande era ya todo perfumes, frescura y cánticos al amanecer. Los pájaros saltando de rama en rama preparaban los nidos para los huevos de abril, pero se diría que eran tapiceros de la enramada que adornaban los salones del paseo grande para las fiestas de la primavera. Empezaba marzo con calores de junio. Desde muy temprano calentaba y picaba el sol. Aquella primavera anticipada, frecuente en Vetusta, era una burla de la naturaleza. Después volvía el invierno, como en sus mejores días, con fríos, escarchas y lluvia interminable, pero don Álvaro aprovechaba aquel intervalo de luz y calor que no por efímero le agradaba menos. No era él de los que medían la felicidad por la duración. Es más, no creía en la felicidad, concepto metafísico según él. Creía en el placer que no se mide por el tiempo. Una mañana, en el salón principal del Paseo Grande, solitario a tales horas, porque pocos se confiaban en aquel anticipo de primavera, vio don Álvaro allá lejos la silueta de un clérigo. Era alto, sus movimientos señoriles, era el magistral. Estaban solos en el paseo, tenían que encontrarse, iban uno frente de otro, por el mismo lado, se saludaron sin hablar. Don Álvaro tuvo un poco de miedo, de aprensión, de miedo. Si este hombre, pensó, enamorado de la regenta, desairado por ella, se volviera loco de repente al verme creyéndome su rival y se echara sobre mí a puñetazo limpio, aquí, a solas, Mesía recordaba la escena del columpio en la huerta de Vegallana. El magistral pensó por su parte, ¿verdad, don Álvaro? Si yo
me echará sobre ese hombre y como puedo, como estoy seguro de poder, le arrastrará por el suelo y le pisará la cabeza y las entrañas. Y tuvo miedo de sí mismo. Había leído que en las personas nerviosas imágenes y aprensiones de este género provocan los actos correspondientes. Se acordó de cierto asesino de los cuentos de Edgar Poe. Su mirada fue insolente, provocativa. Saludó como diciendo con los ojos: «Toma, ahí tienes esa bofetada». Pero el saludo y la mirada de Mesías quisieron decir: «Vaya usted con Dios, no entiendo palabra de eso que usted me quiere decir». Y siguieron cada cual por su lado. Pero la mañana siguiente no volvieron al paseo grande ni el uno ni el otro. Buscaban allí prontuario objeto. El magistral paseaba mucho para gastar fuerzas inútiles, Mesía para recobrar fuerzas perdidas y que esperaba le hiciesen mucha falta dentro de poco. Cada cual se fue a pasear en adelante por sitios extraviados. Tenían otro encuentro, pero pronto tuvieron que quedarse en casa. Como era de esperar, el invierno volvió con todos sus rigores, riéndose a carcajadas de los incautos que se creían en plena primavera. Los pájaros se escondieron en sus agujeros y rincones, los árboles floridos padecieron los furores de la intemperie, como engalanadas damiselas que en día de campo, vestidas con percales alegres, adornos vistosos y delicados de seda y tul, se ven sorprendidas por un chubasco al aire libre, sin albergue, sin paraguas siquiera. Las florecillas blancas y rosadas de los frutales caían muertas sobre el fango. El granizo las despedazaba. Todo volvía atrás. Aquel ensayo de primavera temprana había salido mal. Vuelta a empezar. Cada mochuelo a su olivo. Eso fue a la mitad de la Cuaresma. Vetusta se entregó con reduplicado fervor a sus devociones. Los jesuitas misioneros habían pasado también por allí como una granizada. Las flores de amor y alegría que sembró el carnaval la destruyeron a penitencia limpia. El padre Maroto, un artillero retirado que predicaba a cañonazos y sacaba el Cristo, y el padre Goberna, un melifluo padre francés que pronunciaba el castellano con la garganta y las narices y hablaba de Gomorra y citaba las grandezas de Nínive y de Babilonia, ya perdidas al cabo de los años 1000, como prueba de la pequeñez de las cosas humanas. Ello era que Vetusta estaba metida en un puño, entre el agua y los jesuitas. La tenían triste, aprensiva, cabizbaja. El aspecto general de la naturaleza, parda, disuelta en charcos y lodazales, más que a pensar en la brevedad de la existencia, convidaba a reconocer lo poco que vale el mundo. Todo parecía que iba a disolverse. El universo, a juzgar por Vetusta y sus contornos, más que un sueño efímero, parecía una pesadilla larga, llena de imágenes sucias y pegajosas. El padre Goberna, que sabía dar color local a sus oraciones, no decía en Vetusta que no somos más que un poco de polvo, sino un poco de barro. Polvo en Vetusta, Dios lo diera. El mal tiempo se llevó la resignación tranquila, perezosa de Anita Osores. Con la lluvia pertinaz, machacona, volvieron antiguas aprensiones repentinas, protestas de la voluntad y aquellos cardos que le pinchaban el alma, y ahora no tenía al magistral para ayudarla. Cada día se sentía más sola, más abandonada, y ya empezaba a pensar que había sido injusta con el provisor, pensando de él tan mal y dejándole huir desesperado con aquellas sospechas que llevaba clavadas en el corazón como un dardo envenenado. ¿Por qué ella no había sentido más aquel desengaño, aquella profanación de una amistad pura, desinteresada, ideal? Tal vez porque el ser amada, fuera como quien fuera, no podía saberle mal, aunque ella tuviese que desdeñar y hasta vituperar aquel amor. Tal vez porque sabía que el remedio de aquella separación estaba en sus manos. No podía ella, el día tal vez próximo en que necesitara consuelo espiritual, correr al confesionario y persuadir al confesor, a don Fermín, de que ella no era lo que él se figuraba y acaso debía hacerlo cuanto antes. ¿Por qué había de estar pensando de paz lo que no había? Sí, había que decirle la verdad, esto es, la verdad de lo que no había. Don Álvaro no había conseguido mayor favor de Anosores. Esto era lo cierto. Pero antes de buscar al magistral, Ana quiso fortificar el espíritu por sí misma. Sentía la fe vacilante. Los sofismas vulgares de don Carlos, el librepensador, venían a atormentarla a cada instante. Comenzaba por dudar de la virtud del sacerdote y llegaba a dudar de la iglesia.
de muchos dogmas, pero entonces corría a la iglesia, saltando charcos, desafiando chaparrones, iba de parroquia en parroquia, de novena en novena, y pasaba también mucho tiempo en la nave fría de algún templo a la hora en que los fieles solían dejar los desiertos. Se sentaba en un banco y meditaba. Sonaba y resonaba en la bóveda la tos de un viejo que rezaba en una capilla escondida. Los pasos de un monaguillo irreverente retumbaban sobre la tarima de un altar, y como un esfuerzo de silencio llegaba a los oídos un rumor tenue de los ruidos de Vetusta. Ana pedía a la soledad y el silencio perezoso de la iglesia algo como una inspiración o como un perfume de piedad que creía ella debía desprenderse de aquellas paredes santas, de los altares que a la luz blanca del día ostentaban sus santos de yeso y madera barnizada como gastados por el roce de las oraciones y el humo de la cera. Aquellas imágenes a la luz del día recordaban vagamente las decoraciones de un teatro vistas al sol y a los cómicos en la calle sin los esplendores del gas de las baterías. Pero Anita no pensaba en esto, buscaba allí la fe que se desmoronaba. ¿Por qué se desmoronaba? ¿Qué tenía que ver la iglesia con el magistral? ¿No podía aquel señor haberse enamorado de ella? ¿Y ser verdad, sin embargo, todo lo que dice el dogma? Claro que sí, pero rezaba para creer. Malo sería que el magistral no saliese inocente de aquella prueba. Si el hermano mayor no era más que un hipócrita, había que dar razón en muchas cosas a don Carlos, al que después de todo era su padre. Sí, era su padre, aquel padre que había llorado ella con lágrimas del corazón, el que decía que la religión es un homenaje interior del hombre a Dios, a un Dios que no podemos imaginar cómo es y que no es como dicen las religiones positivas, sino mucho mejor, mucho más grande. Era su padre quien decía todas estas herejías y rezaba porque el meditar ya no servía para nada bueno, y una voz interior severa y algo pedantesca gritaba después de todo aquello. Pero entendámonos, aunque don Carlos tuviera razón, aunque Dios sea más grande, más bueno que todo lo que pudieran decir y pensar los libros de los hombres, no por eso perdona los pecados de que la conciencia acusa a todos. Don Álvaro estará prohibido, sea Dios como sea. El mal es el mal de todas suertes. Eso sí, se decía la regenta, que encontraba consuelo en esta resolución. Aunque la fe caiga, yo seguiré combatiendo esta pasión de mis sentidos que seguirá siendo mala. Empezó a notar que el templo solitario no excitaba su devoción. Aquellas tardes frías, aquella especie de descanso de los santos a las horas en que cesa la adoración, le recordaban por extrañas analogías que establecía el cerebro enfermo. ¿Acaso le recordaba la fatiga de los reyes, la fatiga de los monstruos de ferias, la fatiga de cómicos, políticos y cuantos seres tienen por destino darse en público espectáculo a la admiración material y boquiabierta de la necia multitud? La iglesia sin culto activo, la iglesia descansando, llegó a parecerle a ella también algo como un teatro de día, el sacristán y el acólito subiendo al retablo, hombreándose con la imagen de madera, colocando los cirios con simetría, consultándose con la imagen de madera, las leyes de la perspectiva le parecían al cabo cómplices de no sabía qué engaño. Además de todas estas aprensiones sacrílegas, tentación malsana del espíritu enfermo, causa de tanta lucha, sentía el tormento de la distracción. Las oraciones comenzaban y no concluían. El estribillo de tal o cual piadosa leyenda llegaba a darle náuseas. La soledad se poblaba de mil imágenes, diablillos de la distracción. El silencio era enjambre de ruidos interiores. Todo esto la obligó a dejar el templo solitario. Volvió a las horas del culto. Conocía que en la nueva piedad que buscaba debían tomar parte importante los sentidos. Buscó el olor del incienso, los resplandores del altar y de las casullas, y el aleteo de la oración común, el susurro del ora pro nobis y de las masas católicas, la fuerza misteriosa de la oración colectiva, la parsimonia sistemática del ceremonial, la gravedad del sacerdote en funciones, la misteriosa vaguedad del cántico sagrado que bajando del coro nada más parece descender de las nubes, las melodías del órgano que hacían recordar en un solo momento todas las emociones dulces y calientes de la piedad antigua, de la fe inmaculada, mezcla de orgullo maternal y de esperanza mística. La novela de los dolores tuvo aquel año en Vetusta una importancia excepcional, si se ha de creer lo que decía el Lábaro.
Por lo menos el templo de San Pedro, donde se celebraba, se adornó como nunca. Tal semilla de piedad postiza y rumbosa habían dejado los Goberna y Maroto. No se podía, como en la novena de la Concepción, colgar el templo de azul y plata, ni colocar un templete de cartón delante del retablo del altar mayor, imitando capilla gótica de marquetería, pero todo lo que fue compatible con los 7 dolores de la Virgen se hizo. El lujo fue majestuoso, triste, fúnebre, todo era negro y oro. La capilla de la catedral se trasladó en masa al coro de San Isidro, reforzada por algunas partes rezagadas de la última compañía de zarzuela que había tronado en Vetusta. Los sermones se encomendaron a otro jesuita, el padre Martínez, que vino de muy lejos y cobrando muy caro. En la mesa de petitorio, colocada frente al altar mayor a espaldas del cancel de la puerta principal, pedían limosna y vendían libros devotos, medallas y escapularios, las damas de más alta alcurnia, las más guapas y las más entrometidas. La lluvia, el aburrimiento, la piedad, la costumbre trajeron su contingente respectivo al templo, que estaba todas las tardes de bote en bote. No cabía ni un vetustense más. Los jóvenes laicos de la ciudad, estudiantes los más, no se distinguían ni por su excesiva devoción ni por una impiedad prematura. No pensaban en ciertas cosas. Los había carlistas y liberales, pero casi todos iban a misa a ver a las muchachas. A la novena no faltaban, se desparramaban por las capillas y rincones de San Isidro y terciando la capa, el rostro con un tinte romántico o picaresco, según el carácter, se primaban, como decían ellos, con las niñas casaderas más recatadas, mejores cristianas, pero no menos ganosas de tener lo que ellas llamaban relaciones, mientras el padre Martínez repetía por centésima vez y ya llegaba ganado unos 5.000 reales, que como el dolor de una madre no hay otro, y echaba sin pizca de dolor propio sobre la imagen enlutada del altar toda la retórica averiada de su oratoria, de un barroquismo mustio y sobado. El amor sacrílego iba y venía volando invisible por naves y capillas, como una mariposa que la primavera manda desde el campo al pueblo para anunciar la alegría nueva. Ana Osores, cerca del presbiterio, arrodillada, recogiendo el espíritu para asumirlo en encendrada piedad, oía el rum rum lastimero del púlpito, como el rumor lejano de un aguacero acompañado por ayes del viento tomado entre puertas. No oía al jesuita, oía la elocuencia silenciosa de aquel hecho patente, repetido siglos y siglos en millares de pueblos, la piedad colectiva, la devoción común, aquella elevación casi milagrosa de un pueblo entero, prosaico, empequeñecido por la pobreza y la ignorancia, a las regiones del ideal, a la adoración de lo absoluto, por abstracción prodigiosa. En esto pensaba a su modo la regenta y quería que aquella ola de piedad la arrastrase, quería ser molécula de aquella espuma, partícula de aquel polvo que una fuerza desconocida arrastraba por el desierto de la vida, camino de un ideal vagamente comprendido. Cayó el padre Martínez y comenzó el órgano a decir de otro modo, y mucho mejor, lo mismo que había dicho el orador de lujo. El órgano parecía sentir más de corazón las penas de María. Ana pensó que María parecía, en Rossini, en la primera vez que había oído, a los 18 años, en aquella misma iglesia, el Sabbath Mater, y después que el órgano dijo lo que tenía que decir, los fieles cantaron como coro monstruo, bien ensayado, el estribillo monótono, solemne, de varias canciones que caían de arriba como lluvia de flores frescas. Cantaban los niños, cantaban los ancianos, cantaban las mujeres, y Ana, sin saber por qué, empezó a llorar. A su lado, un chico pobre, rubio, pálido y delgado de 6 años, sentado en el suelo junto a la falda de su madre cubierta de harapos, cantaba sin pestañear, fijos los ojos en la dolorosa del altar portátil. Cantaba y de repente, por no se sabe qué asociación de ideas, cayó, volvió el rostro a su madre y dijo: «Madre, dame pan». Cantaba un anciano junto a un confesionario con voz temblorosa, grave y dulce, olvidado de las fatigas del trabajo, a que el hambre le obligaba contra los fueros de la vejez. Cantaba todo el pueblo y el órgano, como un padre, acompañaba el coro y le guiaba por las regiones ideales de inefable tristeza consoladora de la música. Y había infames, pensó Ana, que querían acabar con aquello. Ah, no, no, yo no. Contigo, Virgen Santa, siempre contigo, siempre a tus pies, estar con los tristes
Esa es la religión eterna, vivir llorando por las penas del mundo, amar entre lágrimas. Y se acordó del magistral. Oh, qué ingrata, qué cruel había sido con aquel hombre, qué triste, qué solo lo había dejado. Vetusta le insultaba, le escarnecía, le despreciaba, después de haberle levantado un trono de admiración. Y ella, que le debía su honra, su religión, lo más precioso, le abandonaba y lo olvidaba también. ¿Y por qué? Tal vez, casi de fijo, por aprensiones de la vanidad y de la malicia torpe y grosera. Ah, porque ella estaba tocada del gusano maldito, del amor de los sentidos, porque ella estaba rendida a don Álvaro, sino de hecho con el deseo. Esta era la verdad, porque ella era pecadora, había de serlo también el hermano de su alma, el padre espiritual querido. ¿Qué pruebas tenía ella? No podía ser aprensión todo, no podía la vanidad haber visto visiones, cuando de paz se había insinuado de modo que pudiera sospecharse de su pureza. No había estado 1000 veces solos, muy cerca uno del otro, no se habían tocado, no había ella, tal vez con imprudencia, aventurado caricias inocentes, someros hallazgos que hubieran hecho probar el fuego si lo hubiera habido allí escondido, y está abandonado, se burlan de él, hasta en los periódicos, hasta los impíos alaban a los misioneros para rebajar la influencia del magistral. La moda y la calumnia le han arrinconado, y yo, como el vulgo miserable, me pongo a gritar también: crucifícale, crucifícale. Y el sacrificio que había prometido, aquel gran sacrificio que yo andaba buscando para pagar lo que debo a ese hombre. En aquel momento cesaron los cánticos del pueblo devoto, siguió silencio solemne. Después hubo toses, estrépito de suelas y suecos sobre la piedra resbaladiza del pavimento, una impaciencia contenida hacia la puerta. Sonaban el tic-tac de las monedas con que Visitación y la marquesa golpeaban la bandeja para llamar la atención de la caridad distraída. Rechinaban los canceres, había en el aire un cuchicheo tenue. En el coro daban señales de vida violines y flautas con quejidos y suspiros ahogados. Se oía el ruido de las hojas del papel de música. Gruñó un violín. Cayeron 2 golpes sobre una hojalata. Silencio otra vez. Comenzó el Stabat Mater. La música sublime de Rossini exaltó más y más la fantasía de Ana. Una resolución de los nervios irritados brotó en aquel cerebro con fuerza de manía, como una alucinación de la voluntad. Vio como si ella misma estuviese la imagen de su resolución. Sí, ella, Ana, a los pies del magistral, como María a los pies de la cruz. El magistral estaba crucificado, también por la calumnia, por la necedad, por la envidia y el desprecio, y el pueblo asesino le volvía la espalda y le dejaba allí solo, y ella estaba haciendo lo mismo. Oh, no, al Calvario, al pie de la cruz, del que no era un hijo, sino su padre, su hermano, el hermano y el padre del Espíritu. La Virgen le decía que sí, que estaba bien hecho, que aquella resolución era digna de un cristiano. Donde quiera que hay una cruz con un muerto se puede llorar del pie, sin pensar en lo que era él que está allí colgado. Mejor se podrá llorar al pie de la cruz de un mártir. Hasta del mal ladrón le estaba dando lástima en aquel momento. Cuánta mayor lástima le daría del magistral, que según ella no era ladrón, ni malo ni bueno. La forma de sacrificio, el día, la ocasión estaba señalado. Se juró no volverse atrás. Aquella excitación era lo que ella necesitaba para poder vivir. Sin más tarde, el cansancio, la relajación de aquellas fibras tirantes traían a su ánimo la cobardía, los reparos mundanales, prosaicos, el miedo al que dirán. No haría eso. Iría derecha a su propósito sin vacilar, sin deliberar más. Haría lo que había resuelto. Y tranquila, segura de sí mismo, volvió su pensamiento a la Madre Dolorosa y se arrojó a las olas de la música triste con un arranque de suicida. Si quería matar dentro de ella la duda, la pena, la frialdad, la influencia del mundo necio, circunspecto, mirado, quería volver al fuego de la pasión que era su ambiente. Capítulo 26. Desde el día en que presidió el entierro de don Santos Barrinaga, don Pompeyo no volvió a tener hora
buena de salud completa. Los escalofríos que lo hicieron temblar en el cementerio y se repitieron cada vez más fuertes durante la enfermedad que siguió a la gran mojadura volvían de cuando en cuando. Guimarán estaba triste sin cesar. Aquel sol de justicia que adoraba tenía sus eclipses y el espectáculo de la maldad ambiente desanimaba al buen ateo hasta el punto de hacerle dudar del progreso definitivo de la humanidad. Loren decía bien, estamos nosotros muchos más adelantados que los bárbaros, pero había cada pillo todavía y la amistad de la cosa perdida. Paquito Vegallana, Álvaro Mesía, Joaquinito Orgaz, el respetable o al parecer respetable señor Foja, que se decían tan amigos suyos, le habían engañado como un chino, se habían burlado de él. Eran unos libertinos, renegaban en sus comilones de la religión positiva para seducirle a él y librarse del miedo de infierno. Don Pompeyo rompió bruscamente sus relaciones con todos aquellos espíritus frívolos y no volvió a poner los pies en el casino. Tomó esta resolución el día de Navidad, cuando supo que por Vetusta se corría que él, don Pompeyo Guimarán, el hombre que más respetaba todos los cultos, sin creer en ninguno, había profanado la catedral, borracho la misa de gallo. Se llegó a decir que había llevado al templo debajo de la capa una botella de anís del mono. Él, don Pompeyo, no volvió al casino. Aquellos infames que le habían embriagado, o poco menos, obligándole después a penetrar en el templo, eran muy capaces de haber inventado enseguida la calumnia con que querían perderle. ¿Qué autoridad iba a tener en adelante aquel ateísmo que se emborrachaba para celebrar las fiestas del cristianismo y que asistía a los santos oficios a blasfemar y a hacer heces por las respetables naves de la basílica? Bastante tenía él sobre su alma con el entierro civil de Barinaga y la consiguiente ojeriza que gran parte del pueblo había tomado al señor magistral. No quería más luchas religiosas, ya iba siendo viejo para tamañas empresas, mejor era callar, vivir en paz con todos. La muerte de Barinaga le hacía temblar al recordarla, morir como un perro, y yo, que tengo mujer y 4 hijas, se hizo misántropo, siempre salía solo al oscurecer y volvía pronto a casa. Una noche le llamó la atención un ruido de colmena que venía de la parte de la catedral. Oyó cohetes. ¿Qué era aquello? La torre estaba iluminada con vasos y faroles a la veneciana. A sus pies, en el atrio estrecho y corto de resbaladizo pavimento de piedra, cerrado por verjas de hierro tosco y fuerte, se agolpaba una multitud confusa como un montón de gusanos negros, y aquel fermento humano brotaban como burbujas, gritos, carcajadas y un zumbido sordo que parecía el ruido de la marea de un mar lejano. Don Pompeyo quedaba diente con diente, de frío, con fiebre, se detuvo en lo más alto de la calle de la Rúa para contemplar aquella muchedumbre apiñada a los pies de la torre, en tan estrecho recinto, cuando podía extenderse sus anchas por toda la plazuela. Ya sabía lo que era. Los católicos celebraban un aniversario religioso. Pero, ¿cómo? ¡Oh, ludibrio! Don Pompeyo se acercó al atrio, observó desde fuera lo mejor y lo peor de Vetusta. Estaba allí amontonado, las chalequeras, los armeros, la flor innata del paseo del boulevard y aquel gran mundo de andrajos con sus hedores de miseria se codiaba insolento y vocinglero con la Vetusta elegante del espolón y de los bailes del casino, y para colmo del escándalo, según don Pompeyo, socapa de celebrar una fiesta religiosa, la juventud dorada del clero vetustense, todos aquellos licenciados de seminario, como él los llamaba con pésima intención, paseaban también por allí, apretados, prensados con sus manteos y todo, en aquel embutido de carne lasciva a oscuras, casi sin aire que respirar, sin más recreo que el poco honesto de sentir el roce de la especie, el instinto del rebaño, mejor, de la piara, y separando los ojos de aquella podredumbre en fermento, de aquella gusanera inconsciente, volvió los ojos Guimarán a lo alto y miró a la torre con un punto de luz roja, señalaba el cielo. Aquí no hay nada cristiano, pensó, más que ese montón de piedras. Huyó de la catedral, triste, aprensivo, dudando de la humanidad, de la justicia, del progreso, y apretando los dientes para que no chocasen los de arriba con los de abajo, entró en su casa.
pidió tira, se acostó y al verse rodeado de su mujer y sus hijas que le echaban sobre el cuerpo cuantas mantas había en casa, el ateo empedernido sintió una dulce ternura nerviosa, un calorcito confortante y se dijo, al fin hay una religión, la del hogar. A la mañana siguiente despertó a toda la casa a campanillazos. Se sentía mal, que llamasen a Somoza. Somoza dijo que aquello no era nada. 8 días después propuso a la señora de Guimarán el arduo problema de lo que allí se llamaba la preparación del enfermo. Había que prepararle. ¿A qué? A bien morir. De las 4 hijas de don Pompeyo, 2 se desmayaron en compañía de su madre al oír la noticia. Las otras 2, más fuertes, deliberaron quién le ponía el cascabel al gato, quién proponía a su señor padre que recibiera los sacramentos. Se lo propuso la hija mayor, Agapita. Papá, tú eres tan bueno, ¿querrías darme un disgusto, dárselo a mamá, sobre todo que te quiere tanto y es tan religiosa? No prosigas, Agapita querida, dijo el enfermo con voz meliflua, débil, mimoso. Ya sé lo que pides, que confíes. Está bien, hija mía. ¿Cómo ha de ser? Hace días que esperaba ese momento. El señor de Somoza es tan angelical que no quería darme un susto, pero yo conocía que esto iba mal. He pensado mucho en vosotras, en la necesidad de complaceros. Solo os pido una cosa, que venga el señor magistral. Quiero que me oiga en confesión. El señor de paz, necesito que me oiga y que me perdone. Agapita lloró sobre el pecho flaco de su padre. Desde la sala había oído el diálogo Somoza y la hija menor de Guimarán. Perpetua. Media hora después, toda Vetusta sabía el milagro. El ateo llamaba al magistral para que le ayudara a bien morir. Don Fermín estaba en cama, su madre, echada a los pies del lecho como un perro, gruñía en cuanto olfateaba la presencia de algún inoportuno. El magistral se quejaba de neuralgia, el ruido menor le sonaba a patadas en la cabeza. Doña Paula había prohibido los ruidos, todos los ruidos. Se andaba de puntillas y se procuraba volar. La vecina creyó que el recado de la señorita de Guimarán era cosa grave y merecía la pena infringir la regla general. Están ahí de parte de la señora y señorita de Guimarán. ¿De Guimarán? Tú estás loca, dijo doña Paula muy bajo. De Guimarán, dijo el magistral que estaba despierto aunque tenía los ojos cerrados. Sí, señora, de Guimarán, de don Pompeyo que se está muriendo. ¿Quiere que le vaya a confesar el señorito? Hijo y madre dieron un salto. Doña Paula quedó en pie. Don Fermín sentado en su lecho. Se hizo entrar a la criada de Guimarán y repetir el recado. La criada lloraba y describía entre suspiros la tristeza de la familia y el consuelo que era ver al Señor pedir los santos sacramentos. El magistral y doña Paula se consultaron con los ojos. ¿Se entendieron? ¿Te hará daño? No. ¿Qué voy ahora mismo? Salid, que el señorito está muy enfermo, pero que lo primero es lo primero y que va allá ahora mismo. Quedaron solos hijo y madre. ¿Será una broma de ese tunante? No, señora, es un pobre diablo. Tenía que acabar así, pero yo no sabía que estaba enfermo. De Paz hablaba mientras se vestía ayudado por su madre, que buscó en el fondo de un baúl la ropa de más abrigo. Fermo, y si tú te pones malo de veras, es decir, de cuidado, no. Deje usted, esto no admite espera, y mi cabeza sí, es preciso llegar allá antes que sepa por ahí. ¿No comprende usted? Sí, claro, tiene razón. Callaron. El magistral se tomó a la pared y al hombro de su madre para tenerse en pie. En su despacho se sentó un momento. ¿Mandaremos por un coche? Sí, es claro, ya debía estar hecho eso. A Benito, aquí, en la esquina. Entró Teresa. Esta carta para el señorito. Doña Paula la tomó, no conoció la letra del sobre. Fermín sí, era la de Ana, desfigurada obra de una mano temblorosa. ¿De quién es? Preguntó la madre al ver que Fermín palidecía. No sé, ya la veré después. Ahora el coche. A ver a Guimarán. Y se puso de pie, escondió la carta en un bolsillo interior y se dirigió a la puerta con paso firme. Doña Paula, aunque sospechaba no sabía qué, no se atrevió esta vez a insistir. Le daba lástima de aquel hijo que, enfermo, triste, tal vez desesperado, iba por ella a continuar la historia de su grandeza, de sus ganancias, iba a rescatar el crédito perdido buscando un milagro de los más sonados, de los más eficaces y provechosos, un milagro de conversión. Era un héroe.
cuánto había padecido durante aquella cuaresma, ella, doña Paula, había acabado por adivinar que su hijo y la regenta no se veían ya, había reñido por lo visto. Al principio el egoísmo de la madre triunfó y se alegró de aquel rompimiento que suponía. Conoció que su hijo no se humillaría jamás a pedir una reconciliación, que antes moriría desesperado, como un perro, allí en aquel lecho donde había caído al cabo, después de pasear la cólera comprimida por toda Vetusta y sus alrededores, de día y de noche, pero la desesperación taciturna de su enfermo, complicada con una enfermedad misteriosa de mal aspecto que podía parar en locura, asustó a la madre, que adoraba a su modo al hijo, y noche hubo en que, mientras velaba el dolor de su enfermo, pensó en mil absurdos, en milagros de madre, en ir allá misma a buscar al infame que tenía la culpa de aquello y degollarla, o traerla arrastrando por los malditos cabellos, allí al pie de aquella cama, a velar como ella, a llorar como ella, a salvar a su hijo a toda costa, la costa de la fama, de la salvación, de todo, a salvarle o morir por él. De estas ideas absurdas que rechazaba después el buen sentido le quedaba a doña Paula una ira sorda, reconcentrada y una aspiración vaga a formar un proyecto extraño, una intriga para casar a la regenta y hacerla servir para lo que Fermo quisiera, y después matarle o arrancarle la lengua. Los primeros días después de separarse de Ana y de Paz, era el magistral quien preguntaba más a menudo a Teresina, afectando indiferencia, pero sin que su madre le oyera. ¿Ha habido algún recado, alguna carta para mí? Después, también doña Paula, a solas, también preguntaba a la doncella con voz gutural estrangulada, ¿han traído algún recado, algún papel para el señorito? No, no habían traído nada. La cuaresma había pasado así, había comenzado la semana de dolores y estaba concluyendo. Y nada, debe de ser de ella, pensó doña Paula, cuando vio el papel que presentó Teresina, sintió ira y placer a un tiempo. El magistral sentía en los oídos huracanes, temía caerse, pero estaba dispuesto a salir. También se juró negarse a leer la carta delante de su madre, aunque ella lo pidiera puesta en cruz. Aquella carta era de él solo. Llegó el coche, una carretera vieja, desvencijada, tirada por un caballo negro y otro blanco, ambos desfallecidos de hambre y sucios. Doña Paula, que había acompañado a su hijo hasta el portal, dijo con énfasis al cochero, a casa de don Pompeyo Guimarán. Ya sabes, sí, sí. Dobló el coche a la esquina, don Fermín corrió un cristal y gritó, despacio, al paso. Miró la carta de Ana, rompió el sobre con dedos que temblaban y leyó aquellas letras de tinta rosada que saltaban y se confundían enganchadas unas con otras. Adivinó más que descifró los caracteres que se evaporaban ante su vista débil. Fermín, necesito ver a usted. Quiero pedirle perdón y jurarle que soy digna de su cariño amparo. Dios ha querido iluminarme otra vez. La Virgen, estoy segura de ello, la Virgen quiere que yo le busque a usted, que le llame. Pensé en ir yo misma a su casa, pero temo que sea una indiscreción. Sin embargo, iré a pesar de todo, si es verdad que está usted enfermo y que no puede salir. ¿Dónde le podré hablar? Estoy segura de que, por caridad o al menos, no dejará sin respuesta mi carta. Y si la deja, allá voy, su amiga, su esclava, según ha jurado y sabrá cumplir. Ana. De Paz dejó de sentir sus dolores, no pensó siquiera en esto, miró al cielo, iba a oscurecer, tomó con mano febril la blusa azul del cochero que volvió la cabeza. ¿Qué hay, señorita? A la Plaza Nueva, a la Rinconada. Sí, ya sé, pero ahora, sí, ahora mismo, y a escape. El coche siguió al paso. Si está don Víctor, que no lo quiera Dios. Basta con que Ana me mire, con que me vea así. Si no está, mejor entonces, hablaré. Y cansado por tantos esfuerzos y sorpresas, don Fermín dejó caer la cabeza sobre el sobado reps azul del testero y en aquel rincón oscuro del coche, ocultando el rostro en las manos que ardían, lloró como un chico, sin vergüenza, de aquellas lágrimas de que él solo sabría. No estaba don Víctor en casa. El magistral estuvo en el caserón de los Osores desde las 7 hasta más de las 8:30. Cuando salió, el cochero dormía en el pescante.
había encendido los faroles del coche y esperaba, seguro de cobrar caro aquel sueño. Don Fermín entró en casa de don Pompeyo y a las 9:45. La sala estaba llena de curas y seglares devotos. Todas las hijas de Guimarán salieron al encuentro del provisor, cuyo rostro relucía con una palidez que parece sobrenatural. Se hubiera dicho que le rodeaba una aureola. 3 veces se había mandado aviso a casa del magistral para que viniera enseguida. Don Pompeyo quería confesar, pero con de paz y solo con de paz. Decía que solo el magistral quería decir sus pecados y declarar sus errores, que una voz interior le pedía con fuerza invencible que llamara al magistral y solo al magistral. Doña Paula contestaba que su hijo había salido a las 7 en coche en cuanto había recibido aviso que había ido derecho a casa de Guimarán, pero como no llegaba se repetían los recados. Doña Paula estaba furiosa. ¿Qué era de su hijo? ¿Qué nueva locura era aquella? Al fin los de Guimarán, en vista de que el profesor no parecía, llamaron al arcediano, a don Custodio, al cura de la parroquia y a otros clérigos que más o menos trataban al enfermo. Todo inútil. Él quería al magistral. La voz interior se le pedía gritos. Los Ester, al lado de aquel lecho de muerte, se moría de envidia y estaba verde de ira, aunque sonreía como siempre. Pero, señor don Pompeyo, hágase usted cargo de que todos somos sacerdotes del crucificado, y siendo sincera su conversión de usted, sí, señor, sincera, yo nunca he engañado a nadie, yo quiero reconciliarme con la iglesia, morir en su seno, si está de Dios, que muera. Ah, no, eso no, tal creo yo, pero de todas suertes quiero volver a redil de mis mayores, pero ha de ser con ayuda del señor don Fermín. Tengo motivos poderosos para exigir esto, son voces de mi conciencia. Ah, muy respetable, pero si ese señor magistral no aparece, si no aparece, cuando el peligro sea mayor, confesaré con cualquiera de ustedes. Entre tanto, quiero esperarle. Estoy decidido a esperar. El cura de la parroquia no consiguió más que el arcediano. De don Custodio no hay que hablar. Todos aquellos señores sacerdotes estaban así en ridículo, según opinión de los Ester. La verdad era que un color se le iba y otro se le venía. ¿Sería esto un complot? Dijo Moulero al oído de don Custodio. Después de tanto hacerse esperar, llegó el magistral. Las hijas de Guimarán le llevaron en triunfo junto a su padre. De Paz parecía un santo bajado del cielo, una alegría de arcángel. Satisfecho brillaba en su rostro hermoso, fuerte, en que había reflejos de una juventud de aldeano, robusto y fino, de facciones. Era la juventud de la pasión, rozagante en aquel momento, mientras Guimarán estrechaba la mano reencantada del provisor. Sin poder traer sus pensamientos a la realidad presente, seguía saboreando la escena de dulcísima reconciliación en que acababa de representar el papel más importante. Ana era suya otra vez, su esclava. Ella lo había dicho de rodillas llorando, y aquel proyecto, aquel irrevocable propósito de hacer ver a toda Vetusta en ocasión solemne que la regente era sierva de su confesor, que creía con él, en él confesiega. Al recordar esto, con todos los pormenores de la gran prueba ofrecida por Ana, don Fermín sintió que le temblaban las piernas. Era el desfallecimiento de aquel deleite que él llamaba moral, pero que le llegaba a los huesos en forma de soplo caliente. Pidió una silla, se sentó al lado del enfermo y por primera vez vio lo que tenía delante, un rostro pálido, avellanado, todo huesos y pellejo que parecía pergamino claro. Los ojos de Guimarán tenían una humedad reluciente, estaban muy abiertos, miraban a los abismos de ideas en que se perdía aquel cerebro enfermo y parecía 2 ventanas a que se asomaba el asombro mudo. Quedaron solos el enfermo y el confesor. De Paz se acordó de su madre, de los jesuitas, de Barinaga, de los Ester, de Mesía, de Foja, del obispo, y aunque con repugnancia se decidió a sacar todo el partido posible de aquella conversación que se le venía a las manos en un solo día. ¡Cuánta felicidad! Ana y la influencia que se habían separado de él y volvían un tiempo. Ana más humilde que nunca. La influencia con cierto carácter sobrenatural. Sí, él estaba seguro de ello. Conocía a los vetustenses. Un entierro les había hecho despreciar a su tirano. Otro entierro les haría arrodillarse a sus pies. Fanatizados, unos asustados
por lo menos los demás, mientras hablaba con don Pompeyo de la religión, de su dulzura, de la necesidad de una iglesia que se funde en revelaciones positivas. El magistral preparaba todo un plan para sacar provecho de su victoria, ya que aquel tontiloco se le metía entre los dedos. No sería en vano. Los otros tontos, los que creían que Guimaraes era ateo de puro y malvado y de puro sabio, mirarían aquella conquista como cosa muy seria, como una ganancia de incalculable valor para la iglesia. El ateo, aunque todos le tenían por inofensivo, creían los más en su maldad ingénita y en una misteriosa superioridad diabólica, y aquel diablo, aquel malhechor, se arrojaba a los pies del señor espiritual de Vetusta. ¡Ah, qué gran efecto teatral! No, no sería el bobo, su madre tenía razón, había que sacar provecho, y después aquello no era más que una preparación para otro triunfo más importante. No se había dicho que hasta la regenta le abandonaba, pues ya se vería lo que iba a hacer la regenta. Don Fermín se ahogaba de placer, de orgullo, se le atragantaban las pasiones, mientras don Pompeyo tosía y entre esputo y esputo, de flema decía con voz débil: ¿puede usted creer, señor magistral, que ha sido un milagro? Esto, sí, un milagro. He visto coros de ángeles, he pensado en el niño Dios, metidito en su cuna, en el portal de Belén, y he sentido una ternura, así como paternal, qué sé yo. Eso es sublime, don Fermín, sublime. Dios es una cuna, y yo, ciego, que negaba. Pero dice usted bien, yo me he pasado la vida pensando en Dios, hablando de Él, solo que al revés, todo lo entendía al revés, y continuaba su discurso incoherente, interrumpido por toses y por sollozos. Después el magistral le hizo callar y escucharle. Habló muy bien don Fermín. Era necesario para obtener el perdón de Dios que don Pompeyo, antes de sanar, porque sin duda sanaría, y esto pensaba él también, diese un ejemplo edificante de piedad. Su conversión debía ser solemne, para escarmiento de pícaros y enseñanza saludable de los creyentes tibios. Pudo hacer un gran beneficio a la iglesia, a quien tantos males ha hecho. Pues usted dirá, don Fermín, yo soy esclavo de su voluntad. Quiero el perdón de Dios y el de usted, a quien tanto he ofendido haciéndome eco de calumnias. Y cree usted que yo no le quería a usted mal, pero como mi propósito era combatir el fanatismo, al clero en general, y además Barinaga, solo así podía ser conquistado. Oh, Barinaga, infeliz don Santos, estará en el infierno, ¿verdad? Don Fermín, infeliz, y por mi culpa. ¿Quién sabe? Los designios de Dios son inescrutables, y además puede contarse con su bondad infinita. ¿Quién sabe? Lo principal es que nosotros demos ahora un notable ejemplo de piedad acendrada. Esta lección puede traer muchas conversiones detrás de sí. Ah, don Pompeyo, no sabe usted cuánto puede ganar la religión con lo que usted ha hecho y piensa hacer. La mañana siguiente, toda Vetusta edificada se preparaba a acompañar el viático que por la tarde debía ser administrado el señor Guimaraes. Era domingo de Ramos. No se respiraba por las calles del pueblo más que religión. El papel provisor sube, decía Foja furioso al oído de Gloucester, a quien encontró en el atrio de la catedral al salir de misa. Esto es un complot. Lo que es un idiota es ese don Pompeyo. No, un complot. La verdad era que el papel provisor subía mucho más de lo que podían sus enemigos figurarse, así como se explicaba fácilmente por qué el descrédito había sido tan grande y en tan poco tiempo. Tampoco ahora podía nadie darse cuenta de cómo en pocas horas el espíritu de la opinión se había vuelto en favor del magistral, hasta el punto de que ya nadie se atrevía delante de gente a recordar sus vicios y pecados, y no se hablaba más que de la conversión milagrosa que había hecho. No importaba que Mourelo gritase en todas partes. Pero si no fue él, fue un arranque espontáneo, del ateo, si así hacen todos los espíritus fuertes cuando les llega la hora. Nadie hacía caso del murmurador. Milagros sí lo había, pero lo había hecho el magistral. Ya nadie dudaba esto. Era un gran hombre, había que reconocerlo. Doña Paula, por medio del Chato y otros ayudantes, doña Petronila, su cónclave, Ripamilán, el mismo obispo que había abrazado al magistral en la catedral poco después de bendecir las palmas,
Todos estos y otros muchos eran propagandistas entusiastas de la gloria reciente, fresca de don Fermín, de su triunfo palmario sobre las huestes de Satán. Hoja, Mourelo, don Custodio, por consejo de Mesía, que habló con el exalcalde, desistieron de contrarrestar la poderosa corriente de la opinión favorable hasta no poder más a don Fermín. Más valía esperar, ya pasaría aquella racha y volvería toda vetusta a ver el milagroso don Fermín de paz tal como era, en toda su horrible desnudez. Después que comulgó don Pompeyo con toda la solemnidad requerida por las circunstancias, teniendo a su lado al cura de cabecera, a don Fermín y a Somoza, el médico, vetusta entera que había acudido a la casa y a las puertas de la casa del converso, se esparció por todo el recinto de la ciudad, haciéndose lenguas de la unción con que moría el ateo, y a quien ahora todos conseguían talento extraordinario y una sabiduría descomunal, y pregonando el celo apostólico del provisor, su tacto, su influencia evangélica que parecía cosa de magia o de milagro. Terminada la ceremonia religiosa, hubo junta de médicos. Somoza se había equivocado como solía. Don Pompeyo estaba enfermo de muerte, pero podía durar muchos días. Era fuerte. No había más que oírle hablar. Somoza se mantuvo su opinión con energía heroica. Cierto que podía dar algunos días más de los que él había anunciado, el señor Guimarán, pero la ciencia no podía menos de declarar que la muerte era inminente. Podía durar, sí, el enfermo, mil veces, sí, pero debido a que, indudablemente, a la influencia moral de los sacramentos, no que él, don Robustiano Somoza, hombre científico ante todo, creyese en la eficacia material de la religión, pero sin incurrir en un fanatismo que pugnaba con todas sus convicciones de hombre de ciencia, como tenía dicho, podía admitir y admitía, aleccionado por las experiencias, que lo psíquico influye en el físico y viceversa, y que la conversión repentina de don Pompeyo podía ser de haber determinado una variación en el curso natural de su enfermedad, todo lo cual era extraño a la ciencia médica como tal y sin más. En efecto, don Pompeyo duró hasta el miércoles santo. Trifón Cármenes, desde el día en que se supo la conversión de Guimarán, concibió la pecatada idea de consagrar una hoja literaria de El Lábaro al importantísimo suceso, pero había que esperar a que el enfermo saliese de peligro o se fuera al otro mundo. Esto último era lo más probable y lo que más convenía a los planes de Cármenes, el cual desde el domingo de Ramos tenía a punto de terminar una larguísima composición poética en que se contaba la muerte del ateo felizmente restituido a la fe de Cristo, la oda elegíaca o elegía a secas o lo que fuera, que Trifón no lo sabía, comenzaba así. ¿Qué me anuncia ese fúnebre lamento? El poeta iba y venía de la casa mortuoria, como él la llamaba ya para sus adentros, a la redacción, de la redacción a la casa mortuoria. ¿Cómo está?, preguntaba en voz baja desde el portal. La criada contestaba, sigue lo mismo, y Trifón corría, se encerraba con su elegía y continuaba escribiendo. Duda fatal, incertidumbre impía, parada en el umbral, la parca fiera, ni ceja ni adelanta en su porfía, como sombra de horror, calla y espera. Pasaban algunas horas, volvía a presentarse Trifón en casa del moribundo, con voz meliflua, y Tenio decía, ¿cómo sigue don Pompeyo? Algo recargado, le contestaban. Volvía a escape a la redacción anhelante. Había que trabajar con ahínco. Podía morirse aquel señor y la poesía quedar sin el último pergueño. Y escribía con pulso febril. Mas ay, en vano fue, del almo cielo la sentencia se cumple inexorable. No sabía Trifón lo que significaba almo, es decir, no lo sabía a punto, fijo, pero le sonaba bien. Cuando la criada de Guimarán le contestaba que el señor había pasado mejor la noche, Cármenes, sin darse cuenta de ello, torcía el gesto y sentía una impresión desagradable parecida a la que experimentaba cuando llegaba a convencerse de que un periódico de Madrid no le publicaba los versos que le había remitido. Él no quería mal a nadie, pero lo cierto era que, una vez tan adelantada la elegía, don Pompeyo le iba a hacer un flaco servicio si no se moría cuanto antes. Murió el miércoles santo. El magistral y Trifón respiraron. También respiró Somoza. Los tres hubieran quedado en ridículo a suceder otra cosa. En cuanto a Cármenes, terminó su verso de esta suerte. No lo lloréis. Del bronce, los tañidos himnos de gloria son. La iglesia santa lo recogió en su seno, etc.
Al pobre Trifón le salían los versos montados uno sobre otro, igual efecto tenía en los dedos de los pies. El entierro del ateo fue una solemnidad como pocas. Acompañaron a la última morada el cadáver del finado, las autoridades civiles y militares, una comisión del cabildo presidida por el deán, las audiencias, la universidad y además cuantos se presaban de buenos o malos católicos. La viuda y las huérfanas recibían especial favor y consuelo con aquella pública manifestación de simpatía. El magistral iba presidiendo el duelo de la familia. No era pariente del difunto, pero le había sacado de las garras del demonio, según Gloucester, que se quedó en la sala capitular murmurando: aquello, más que el entierro de un cristiano, fue la apoteosis pagana del Pío Felice, triunfador vicario general. En efecto, el pueblo se lo enseñaba con el dedo. Aquel es, decía la muchedumbre señalando al apóstol, al magistral, los milagros que doña Paula había hecho correr entre las masas impresionables e iliteratas no son más para bichos. El mismo señor obispo, en su último sermón a las beatas, pobres y clases de tropa, criadas de servicio, etcétera, etcétera, había aludido al triunfo de aquel hijo predilecto de la iglesia. No habrá más remedio que agachar la cabeza y dejar pasar el tiempo, decía Foja. Los que estaban furiosos eran los librepensadores que comían de carne y en una fonda todos los viernes santos. Aquel don Pompeyo les había desacreditado. Vaya un librepensador, era una gallina, murió loco, le dieron hechizos. ¿Qué hechizos? Morfina, el clero, milagros del clero, le convirtieron con opio. La debilidad hace sola esos milagros. Sobre todo era un badaluque. El Jueves Santo llegó con una noticia que había de esa época en los anales de Vetusta, anales que por cierto escribía con gran cachanza un profesor del instituto, autor también de unos comentarios acerca de la Jota aragonesa. En casa de Vegallana, la tal noticia estalló como una bomba. Volvía la marquesa, toda de negro, de pedir en la mesa de Santa María con visitación. Volvía también Obdulia Fandiño, que había pedido en San Pedro a la hora en que visitaban los monumentos los oficiales de la guarnición, y todas aquellas señoras en el gabinete de la marquesa reunidas escuchaban pasmadas lo que solemnemente decía el gran Constantino. Doña Petronila Rianzares, que había recaudado 20 duros en la mesa de petitorio de San Isidro, y decía el obispo madre: sí, señora marquesa, no se haga usted cruces, Anita está resuelta a dar este gran ejemplo a la ciudad y al mundo, pero Quintanar no lo consentirá. Ya ha consentido, a regañadientes, por supuesto. Ana le ha hecho comprender que se trataba de un voto sagrado y que impedirle cumplir su promesa sería un efecto de despotismo que ella no perdonaría jamás.